episodio número 2806. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando ya este lunes 20 de mayo en el lugar santísimo. De verdad que esto se va poniendo sumamente interesante en esta lección número 8, Luz desde el Santuario, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. De verdad que nos sentimos muy entusiasmados con este estudio del día de hoy y con todo lo que estamos estudiando, porque este folleto, como le dicen, ¿verdad? Estas lecciones que están en este trimestre, el gran conflicto, abril, mayo y junio, tienen mucho contenido. De verdad que me gustó mucho desde que la vi, porque Mark Finley, que es el autor, siempre ha sido un autor prolífico, que tiene muchos libros buenos, y es un tremendo evangelista. Y por lo tanto, estamos recibiendo directamente de su pluma este estudio, que obviamente es una compilación exitosa de lo que dice la Biblia, en primer lugar, y lo que dice el libro El conflicto de los siglos. Esto es una especie de combinación. Así que ya iniciamos este programa en Audios de Bendición con Omar Medina, Estudio Sistemático de la Biblia. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza y cómo usted puede también apoyar nuestro ministerio. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que de esa manera seas tú el que nos ilustres y cada uno de nosotros podamos entender lo que dice tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el lugar santísimo. De inmediato se nos invita a leer Levítico capítulo 16 y el versículo 21, 29 al 34, eso es el mismo capítulo 16, también el capítulo 23 y los versículos del 26 al 32, y luego Hebreos capítulo 9 del 23 al 28, o sea, hay muchos textos que vamos a leer a continuación y la pregunta que vamos a responder es: ¿por qué era tan importante el día de la expiación o del perdón en el antiguo Israel? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Primero veamos lo que dice Levítico capítulo 16, ahora el versículo 21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniendo así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Ahora veamos lo que dice los versículos del 29 al 34. Levítico capítulo 16, versículos 29 al 34. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día
se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y él se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Ahora veamos lo que dice Levítico capítulo 23, versículos 26 al 32. También habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. Eso es lo que dice Levítico capítulo 23, los versículos del 26 al 32. Ahora veamos, por último, en esta parte, lo que dice Hebreos capítulo 9, del 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿por qué era tan importante el día de la expiación o del perdón en el antiguo Israel? Sencillo, porque durante todo el año, todos los pecados que se cometían estaban siendo depositados dentro del santuario, y Dios necesitaba limpiar ese santuario, y la manera en que lo hacía, simbólicamente, ¿verdad?, para que ellos entendieran, era que todos esos pecados que entraban en el santuario se depositaban en un cordero que no se sacrificaba, y ese cordero tenía que ser llevado al desierto por alguien. Todo esto es una ilustración de un cuadro más grande, y por eso vamos a limitarnos ahí
porque no queremos que ustedes después no puedan como avanzar en todo esto. Así que la pregunta, ¿por qué era tan importante el día de la expiación o del perdón en el antiguo Israel? De forma sencilla, es que era importante el día de la expiación o del perdón en el antiguo Israel porque se limpiaba todos los pecados que entraban al santuario, llevándolos o depositándolos en Azazel, en el cordero o el macho cabrío que no se mataba, se llevaba al desierto. Eso es el Yom Kippur, el día de la expiación. Básicamente los sacerdotes ejercían su ministerio todos los días del año, pero el día de la expiación, llamado en hebreo Yom Kippur, los ojos de todo Israel se volvían hacia el santuario. Levítico capítulo 16 y 23 da instrucciones explícitas para el día de la expiación. Todas las actividades comunes cesaban, todos ayunaban, mientras el sumo sacerdote entraba en nombre de ellos ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. El pueblo examinaba su corazón, buscaba a Dios con humildad y confesión sincera. Y yo hago una pequeña aplicación de todo esto. O sea, si eso fue en el día de la expiación hebreo, que era una ilustración de lo que empezó a partir de 1844 en una forma más literal, luego de los 2300 días o de las 2300 tardes y mañanas o los 2300 años que se cuenta desde el 457 a.C. hasta el 1844 después de Cristo. Entonces, todo esto nos da una explicación lógica. Nosotros necesitamos estar en este tiempo como estaban en ese tiempo el pueblo de Israel cuando tocaba la expiación. Empezó la expiación a partir de 1844. Por lo tanto, necesitamos estar examinando nuestros corazones con humildad, con confesión. No es tiempo de estar peleando, no es tiempo de estar viviendo doble vida, no es tiempo de estar haciendo lo que Dios no nos ha dicho que hagamos. Querer arreglar la iglesia, querer arreglar a todo el mundo. Empieza arreglando tu vida. Yo tengo que empezar arreglando mi vida, alineándome cada día. No haciendo quizá lo que yo no puedo, haciendo lo que yo puedo, porque no me puedo frustrar por lo que otro no puede. Esto es básico. Esto se llamaría, lo dirían en la Universidad Adventista de las Antillas en Puerto Rico, sería el asunto de 101. El 101, podrían llamarlo de cualquier manera. Esto sería teología 101. Necesitamos nosotros entender que este tema del santuario, esto es para nosotros tener una reflexión profunda. Cualquiera que no afligiera su alma en el día de la expiación, la Biblia dice en Levítico capítulo 23, versículos 27 y 29, que sería cortado, ya no formaría parte del pueblo escogido. Así que si usted está en pan y circo, si usted está en fiesta y usted está celebrando y de evento en evento y usted no se consagra al Señor, usted será cortado. Yo seré cortado. Él, ella, nosotros, ustedes y ellos. O sea, cualquiera que se descuide en esto, tiene que tener cuidado. En el día de la expiación, el sumo sacerdote llevaba la sangre del macho cabrío del Señor al santuario y después de rociarla sobre el propiciatorio, aplicaba la sangre a los cuernos del altar de oro y del altar de bronce, y así purificaba completamente todo el santuario. Habiendo acabado de expiar, el sumo sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío vivo
y confesaba los pecados de Israel. Entonces lo llevaban al desierto con el fin de apartarlo del campamento para siempre. Eso es sumamente interesante porque envuelve una verdad más trascendental. La sangre se transfería al santuario durante los servicios diarios, lo que mostraba el registro del pecado y la responsabilidad que asumía Dios sobre su resolución final. Ahora, en el día de la expiación, esta sangre se transfería fuera del santuario y se colocaba sobre la cabeza del macho cabrío Azazel, que representaba a Satanás y revelaba su responsabilidad final por el problema del pecado. Ahora estamos entrando entonces a donde yo quería llegar, y es que Azazel, ese macho cabrío que representa a Satanás, no se sacrificaba. Ahí está la clave. Si usted está discutiendo con eso, hay teólogos que yo no sé, pierden su tiempo. Pero piense, oiga bien, que Dios está cargando el problema del pecado, pero no es para siempre. Dios no carga el pecado para siempre. Ese pecado que hemos cometido por influencia de Satanás, que Cristo nos lo perdonó a nosotros, Cristo lo tiene ahí. Lo tiene simbólicamente, claro, porque no es literal. Todo esto es simbólico porque hay otra verdad trascendental. Como todos esos registros de todo lo que hemos hecho está en el cielo, entonces necesitamos, o sea, Dios, ya eso es problema de Dios. Dios necesita poner todo eso a cuenta con Satanás y decirle, tú eres responsable final del pecado. Por tu culpa vino todo esto y este grupo de mis hijos que está luchando, que vine yo y lo perdoné, que yo pagué su deuda, este grupo de hijos míos, ahora, entonces, con todos estos registros, depositan ellos, o deposito yo, dirá Dios, todos estos pecados que ellos cometieron, te lo deposito a ti, te culpo a ti, eres tú que tienes que pagar y pagar con la muerte eterna. Óyeme, estas son cosas sumamente serias y esto estamos hablando que viene después del milenio. Esta es la aplicación de lo que Cristo quería enseñarnos en el santuario terrenal. Este macho cabrío era conducido lejos en el desierto para que al final de la expiación Dios tuviera un santuario limpio y un pueblo limpio. En el santuario celestial, Cristo ministra por nosotros, primero en el lugar santo y ahora en el lugar santísimo, desde 1844 al final de los 2300 días. Todo esto está muy evidenciado, está siendo muy claro y nosotros necesitamos entender esto. Superaremos este gran juicio gracias a Jesús, nuestro sustituto. A continuación hay una cita del libro El deseado de todas las gentes. Esta se encuentra dentro del capítulo 1, titulado Dios con nosotros. Capítulo 1 del deseado de todas las gentes. Noten lo que dice. Justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Esta se encuentra dentro del libro El deseado de todas las gentes y específicamente el capítulo 1, Dios con nosotros. Totalmente de acuerdo con esto de que realmente en el santuario celestial Cristo nos ha justificado por medio de su justicia. Y eso de verdad nos llena de gozo y alegría. Entonces, como resultado de esta justicia que se nos acredita, o también se usa la palabra imputa, afligimos nuestra alma, que es un alejamiento del pecado, lo que decía al principio. Esto significa que no hemos llegado a aceptar el mal cómodamente,
y que no estamos excusando ni aferrándonos a pecados acariciados, sino más bien creciendo en gracia y llevando una vida de santidad. Eso es lo que Dios quiere, no es que usted sea perfecto en toda su totalidad, porque somos imperfectos en el ámbito de que, si fallas, Dios viene y te corta. No. Se trata de un constante crecer. Pero si usted se entrega, si usted viene y no se quiere alejar del pecado, y dice, no, porque yo nací así, así moriré. ¿Usted se está aferrando al pecado con esas palabras? No, porque la gente tiene que quererme como soy. Sí, es verdad, te tienen que querer, pero tú tienes que tener un balance. No es ni considerarte demasiado pecador, no puedo llegar a Dios, ni tampoco demasiado santo y que no pecas, sino entender, ser coherentes, ser lógicos en lo que estamos haciendo. ¿Qué importancia tiene el día de la expiación en nuestra vida actual? ¿Por qué debería ser determinante en nuestra manera de vivir? Eso es sencillo. Todo lo que yo dije al principio es lo que se aplica mejor aquí. La importancia del día de la expiación en nuestra vida actual. Tú y yo necesitamos aplicar esto. Ya estamos prontamente a terminar nuestra agonía. Cristo ya está en cualquier momento finalizando la expiación, finalizando el juicio investigador. Y esto debería ser determinante porque ya Él viene, las señales lo indican. Preparémonos, porque muy pronto podremos ver el lugar santo y el lugar santísimo dentro de ese santuario celestial. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Que en el lugar santísimo se hacen muchas cosas y una de ellas tiene que ver con la expiación, con ese día de juicio, con lo que dice Daniel capítulo 7, como estábamos mencionando al principio de esta lección de esta semana. Daniel capítulo 7 habla del juicio en el cielo. Daniel capítulo 8 habla de la purificación del santuario, o sea, todo esto guarda relación y es bíblico. No se lo inventó la Iglesia Adventista, simplemente lo descubrieron los hermanos que creyeron que Jesús iba a venir a la tierra en 1844 a purificar el santuario terrenal que era la tierra, según ellos, pero la Biblia establece que Dios tiene un santuario en el cielo y que el santuario en la tierra era simplemente una sombra de lo que había de venir. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque una vez más podemos contar con tu presencia. Gracias, oh Dios, porque hemos aprendido que no es que estamos en el santuario terrenal, sino que por fe ya nuestros registros están en el santuario celestial como perdonados, y que Cristo intercede por nosotros, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, y que tú como juez actualmente que darás el juicio al Hijo, entonces vas finalmente a absolvernos de toda deuda, a quitarnos toda culpa y seremos perdonados para siempre. Viviremos contigo en la Canaán celestial. Ayúdanos, oh Dios, para realmente creer estas verdades, para vivirlas, para ser coherentes con todo esto que tú mencionas en tu palabra y que podamos cada día más alejarnos del pecado. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 21 de mayo. El juicio ha llegado. Esto se va poniendo de verdad más adulto, como digo yo, porque es que uno empieza de a poquito, pero después va intensificando y va creciendo en el conocimiento. Y qué bueno que estamos en el marco de esta lección número 8, Luz desde el Santuario, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Lo principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo y es ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de Radio Oasis de Esperanza. Es el 203-302-0397. Vía WhatsApp, 203-302-0397. Y recuerden que pueden apoyar este ministerio radial con su donativo. Solamente vayan a la página principal en lo que tiene que ver con el PayPal y ahí automáticamente hacen sus donativos y apoyan nuestro ministerio. Recuerden también que estamos 24/7. El Ministerio de Radio Oasis de Esperanza es una radio en línea que sirve a toda la comunidad hispana, no solamente de este territorio de la Southern New England, y también todas las áreas que hay de la Unión del Atlántico de Estados Unidos, sino a través de esos enlaces que ya ustedes conocen, llegamos a todo el mundo. Pueden seguirlo compartiendo. A mí me gusta mucho compartir el que redirecciona a la página principal, roesperanza.com, roesperanza.com, y también pueden encontrarnos en TuneIn Radio o TuneIn Radio, como ustedes lo puedan interpretar. Usted busca eso en cualquier tipo de teléfono y luego entonces que descargan TuneIn Radio, entonces nos encuentran como Oasis de Esperanza. Para hacerlo más fácil, solamente buscan Oasis de Esperanza en TuneIn, o también le pueden decir a los dispositivos de Amazon Alexa, Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn, y automáticamente le reproduce nuestra emisora. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.